Hemos dicho ayer que íbamos a estar de fiesta y creo que no es la voluntad de un hombre o de un grupo de personas, es la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos habló de los ríos de agua viva. Pero antes de empezar a predicar lo que tengo, quiero decirle qué es lo que quiere hacer Dios con usted hoy y cada culto y cada día de su vida y conmigo. Convencernos que el Señor no nos tiene de prueba en prueba, que el mundo es un mundo de dolor y que estamos en medio de él, pero Él nos dice, yo he vencido, vosotros venceréis. No nos ofreció derrota. A mí el Señor me ofreció derrota, no, promesas de victoria. Pero fíjese, viene a mi corazón y venía a mi corazón, antes de empezar la prédica, vamos a compartir un texto de un salmo. Salmo 16, que lo lea la hermana, por favor, el último versículo. Vea lo que quiere Dios. Vea lo que tiene Dios y vea lo que experimenta un hombre en Dios y deja grabado su experiencia. Aleluya, Jesús. Está hablando un hombre que recibió esto que está testificando. Amén. Amén, aleluya. ¿Qué dice Salmo 16? El último versículo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Lo leemos todos juntos? Amén. Lo leemos. Eso es lo que quiere Dios y testifica un hombre. En tu presencia están estas cosas. Amén. ¿Para quién? Para la creación de Dios. La criatura de Dios es el hombre, caído y restaurado. De nuevo lo leemos todos juntos. A ver. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Amén, Jesús. Quiere decir, hermanos, que en esta noche Dios, no yo, y Jesús, quieres que tú llegues a testificar lo mismo, que tengas una experiencia de la plenitud del gozo del Señor. ¿Cuántos tienen gozo del Señor en esta noche? Gozo cuando cantan, gozo cuando predican, no lo hacen automáticamente, lo hacen con pasión. Delicias a tu diestra. ¿Qué quiso decir el siervo de Dios? Delicias. ¿Qué es una delicia, hermano? Dígame usted, ¿qué es una delicia? Un manjar que a usted le gusta. Y usted ha venido aquí a la presencia de ese Dios. Diga gloria a Dios en esta noche. Alabe a Dios si puede, hermano. Bendiga el nombre de Jehová. Usted ha venido a la casa de las delicias de Dios. Hay delicias. ¿Cuáles serán las delicias de Dios? El salmista las conocía. Son esas bendiciones especiales que llegan a nuestra vida. ¿Cuán importante es cómo llegamos? ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermano? Importantísimo. Que Dios nos alcance gracia y bendición. Si usted abre la palabra de Dios en San Mateo, si no me equivoco, capítulo 17, verso 14. Qué importante cómo llegamos. Cuando llegaron a la gente, vino a él la gente con un hombre que se arrodilló
delante del Señor diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Se allegó delante del Señor. Una pregunta, ¿delante de quién estamos aquí ahora? ¿Es un teatro esto? No es un teatro, es un culto de adoración. Llegamos delante de la presencia de Dios. ¿Alguno necesita la misericordia de Dios? Este hombre dijo: tenga misericordia, Señor, de mi vida. Llegó con una necesidad. Se arrodilló delante de Jesús. Reconoció que Jesús era Dios. Y dijo: ten misericordia de mí. Es muy importante cuando usted llega al templo, en qué espíritu llega, en qué humildad llega, con qué deseo llega, con qué anhelo llega y se arrodilla, o ora sentado o parado, pero está arrodillado espiritualmente, reconociendo a Jesús, que ese Dios tiene plenitud de gozo para darte en esta noche. A ti la gloria, a Jesús la gloria. Te dije que a Jesús es la gloria. ¿No me entendiste? Él te quiere hacer gustar las delicias del cielo. No se compran en una panadería, no son las mejores masas, no son las mejores comidas. No. Es una delicia para el alma y el espíritu. Es una experiencia que hace que tú y yo conozcamos un Dios que es alegre. Estamos de fiesta con Jesús. Y cuando lleguemos al cielo, Él nos promete que Él nos va a servir, pero ahora le servimos a Él. Este hombre tenía una necesidad. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Tenía un hijo lunático, endemoniado, tenía un espíritu inmundo. Nadie se lo podía sacar. Seguramente habrá ido a todos los médicos el padre, lo habrá intentado con los brujos, pero Jesucristo solo liberta el alma. Dice que los demonios se arrodillaban delante de Jesús. Y aquel hombre estaba triste porque los discípulos estaban comisionados por Jesús para echar fuera demonios, sí. Para orar por los enfermos, sí. ¿Lo hacían? Sí. Este hombre, para llegar más rápido y porque Jesús necesitaba ayuda, acudió a los discípulos. Y los discípulos intentaron libertar a este muchacho y no pudieron. Seguramente habrán comentado, seguramente habrán dicho: al final Jesús, mira lo que nos dijo y no pasó nada. Mas se van a llevar la sorpresa que nunca la culpa es de Jesús, sino es de nosotros. Nunca nos queremos echar la culpa a nosotros, siempre tenemos uno a nuestra derecha o izquierda o frente de nosotros, y tan atrevidos somos que a Dios mismo. Y entonces le dice el padre, se enoja Jesús. Y me sorprendió el enojo de Jesús, sí. Fuerte enojo de Jesús. ¿Por qué se enojó Jesús? Por la incredulidad. Muchas veces usted está en las bancas y el pastor está predicando y usted no cree.
Y usted dice, ¿y este quién se cree que es? Este es un ungido de Dios. No es este, es un hijo del Dios vivo. El Señor se enojó y dice, lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondió Jesús, dijo, aleluya, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Sus mismos discípulos cansaron a Jesús. La incredulidad enoja al Señor. Los cristianos enojamos con la incredulidad al Señor. ¿Sabía? Le va a dar la respuesta al Señor, hermano. Dé un aplauso a la palabra de Dios. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús los miró. Vaya que eran caraduras. Mas el Señor le respondió igual. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y allá se pasará y nada será imposible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La falta de fe corta la bendición. De pronto estamos aquí y hay personas que son incrédulas o creen a su manera en Jesús. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer milagros? Otra cosa que notamos y nos enseña, necesitamos oración. La oración mueve la mano de Dios. Necesitamos ayuno de la iglesia para que los demonios salgan. No que el demonio se presente, sino que cuando se presente, la presencia de Dios caiga sobre él y pegue gritos y alaridos y salga disparando y aquel hombre quede sí muerto en el suelo, pero libre para la gloria de Dios. Libre. ¿Por qué no pudimos? Porque no creemos. ¿Por qué no recibimos la unción, los dones? Porque no creemos. Porque creemos todavía que es ridículo. Porque si un hombre cualquiera que se equivocan, y no queremos mencionar para no herir a nadie, con sus diagnósticos y con otras cosas, pero nosotros le creemos cualquier cosa, a veces más que lo que dice Dios. Me ha pasado anuncios de personas que iban a morir. La ciencia correctamente hizo todo lo que pudo. Ellos mismos lo confesaron. Está en la mano de Dios. Pues entonces vamos a acudir a Dios. Ustedes no pudieron libertar a este muchacho porque le faltó fe. ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Estaban con Jesús, veían los milagros, ahora no estaban entregados totalmente.
Le faltaba la oración, el ayuno. También usted me dice el bautismo del Espíritu Santo. Sí, pero en este caso tenían nada menos al lado suyo a Jesucristo. ¿Quién dice gloria a Dios? A Jesucristo, que les daba autoridad y los enviaba de dos en dos, yendo por las casas, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos. Tenían a Jesucristo. El Señor, hermano, cuando la iglesia está en incredulidad, no puede recibir plenitud. Jesús dijo, cuando vuelva a la tierra, ¿encontraré fe? ¿A quién le habló, hermano? ¿A quién le habló Jesús? A los pecadores. Los pecadores no tienen fe. Le habló a la iglesia. La iglesia de la Odisea no tenía fe. Era cuitada, miserable. Era iglesia. Iglesia decía. Quizá decía iglesia pentecostal, pero iglesia pentecostal apagada. Llene el Señor con fuego en esta noche mi vida y tu vida. Aleluya. Nos dé una iglesia donde, hermano, podemos creer y decirle a los montes que se presenten, quítate, y se va a quitar. Y venga lo que venga, hermano, creyendo, y no le echemos la culpa al Señor, y separemos de cuando la persona está en obediencia, en sujeción a Dios es una cosa, y cuando la persona ya obró sin temor a Dios, una y otra vez, no pretenda tener la plenitud si no se arrepiente, si no cambia de actitud. Qué importante cómo llegamos a la iglesia. Qué importante cómo llegamos cada culto. Yo recuerdo que siendo jovencito, sin cargo, iba un tiempo antes y me arrodillaba y estaba orando. Una iglesia pequeña, una piecita, hasta que empezaba el culto. Y cuando empezaba el culto volaba. Las personas alababan, adoraban. El Señor bautizaba, derramaba la promesa. Éramos emborrachados por el poder del Espíritu Santo. Terminaba el culto y seguíamos en la calle. Estábamos allá en el fondo, en una piecita. Mas estaba el fuego de Dios. Y Dios nos sacó de la piecita y nos trajo a esta zona. Y está esta iglesia por gente que fue llena del Espíritu Santo. Gente que le creyó a Jesús. Por eso, cuando nosotros, los discípulos del Señor, oramos que el Señor nos va a pedir, nos va a decir, este género sale con mucho ayuno. Son demonios fuertísimos. Pero cuando la persona tiene ayuno, yo recuerdo que cuando creí en el Señor, hice 6 meses de ayuno. No sin comer. Desde la mañana a la noche, al otro día a la mañana, a la noche, porque hay que comer por la salud. Y no es eso que vamos a hacer una competencia. Eso yo no lo hice porque escuché a Juan o a Pedro. No conocía ni a los predicadores que vinieron después, también pregonando el ayuno. Cualquier predicador que sea de Dios va a pregonar el ayuno, no para ser salvo, sino para tener poder y vencer al diablo. Somos salvos por gracia y por la sangre de Cristo. Mucho, y 6 meses de ayuno. Y recuerdo, hermano, que era visitar a algunos hermanos, era imponer mis manos sobre su cabeza y Jesús descendía y los bautizaba con el Espíritu Santo. ¿Cuántos baten palmas para Jesús? La gloria es para Jesús.
Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia estaba en ayuno constante. Durante años y años y años y años, todos los domingos, años y años, la mayoría parte de mi conversión, todos los domingos que venía a la iglesia venía en ayuno, a predicar en ayuno. Ayuno y oración. ¿Por qué? Porque no confío en mis fuerzas. Cuando yo ayuno estoy reconociendo y pidiendo la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ministrar su gloria. Por eso qué importante es que usted se prepare, porque en cada culto el Señor quiere que usted guste las delicias. Delicias es una palabra muy exquisita. Deleitarse. No venir al culto, uy, el culto, ay, el culto. O esperar que el culto, 4 o 5 hermanos, no. El culto todos lo rendimos a Dios. Y queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos oraron para ser llenos del Espíritu Santo hoy? ¿Los demás no oraron? Ah, ¿tiene que orar el pastor? No, hermano. Amén. El pastor tiene que orar, seguro. Los que están en derredor tienen que orar. Aparte del servicio, esto es otra cosa que estoy hablando. Un demonio es una cosa fuerte. Se arraigó en aquel muchacho, lo tiraba en el fuego y lo quemaba. El padre estaba desesperado. Escuchó de Jesús. No escuchó un Jesús histórico. Jesús estaba haciendo la historia del Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí arriba? Le habrán dicho, hay un hombre que se llama Jesús, que dice ser el Hijo del Dios vivo. Es un hombre que está haciendo milagros, prodigios, maravillas. Los paralíticos se levantan, los ciegos recuperan la vista. Y corrió desesperado, pidiendo misericordia. Y vengamos a la casa de Dios pidiendo misericordia. A veces venimos con informaciones del hermano, de la hermana. Mira tu vida. Mírala. Comienza a mirarla y vas a ver las cosas que vas a ver de tu persona. Para que puedas callarte sobre los demás. Mirando a Juan o a Pedro. Mirando qué va a pasar. Hay que mirar que la obra de Dios crezca. Hay que mirar que la obra de Dios florezca. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tan grande fue el enojo que el Señor dijo, ¿hasta cuándo? ¿Acaso la reacción fue en ese momento? Ya estaba cansado por otras cosas. Porque vez tras vez le vamos fallando a Dios, ¿vio? ¿Sabe cuántas veces usted le falló a Dios? Usted no se da cuenta. Usted, hermana, no se da cuenta. Dios esperó algo de usted y de mí. Inconscientemente no lo hicimos. Y la gracia un día nos ayudó a un inconsciente y nos llevó a hacer lo que Dios quiso. Y entonces tuvimos plenitud de gozo. Alabe a Dios si puede. Usa el Espíritu de Dios, aleluya. El Espíritu de Dios bendice, aleluya. El Espíritu de Dios obra. El Espíritu de Dios toca. El Espíritu de Dios llena. Aquel que le dijere a este monte con fe, porque nada es imposible para Dios. Es bueno cantarlo. Ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a creer. Cuando no se puede más, hermano.
ahí Dios actúa. Si quiere, yo clamo, si Él me escucha y actúa, Él se glorifica y su palabra también. Y si no contesta, Él es soberano. Sabrá por qué. Pero nuestro ego a veces nos permite, a ver si oramos y no pasa nada. Si no pasa nada es porque Dios no quiere. Por vuestra poca fe. Tenían poca fe y estaban con Jesús. ¿Cuál es el oro más grande que tenemos que tener? La fe es como el oro, lo más valioso. Amén. Y hermano, ahí en la banca hoy, ahí donde estás, en esta última oración de fe, en este último momento, ahí puedes tener los ríos de agua viva. Ahí puedes sentir las delicias de Jehová. Ahí Él puede llenar tu copa de aceite fresco. Ahí te puede sanar un cáncer en el nombre de Jesús. Ahí te puede quedar la lepra, quitar la lepra del pecado que se pegó en ti, limpiarnos con la sangre del Calvario. Amén. Otros pasan una vida escuchando mensajes, a ver cuál es más bonito, quién predica mejor. ¿De qué vale que escuches quién predica mejor?